Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 45. Seguimos hablando sobre crisis de identidad y hoy estaremos hablando sobre la mujer. Así que antes de eso quiero animarles, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos ahí en las redes sociales, sean parte de la comunidad de Plática Juvenil y como mencioné, estaremos hablando sobre lo que la Biblia dice de la mujer, su función, la bendición de ser mujer. Como saben, Pepe y yo no somos mujeres, por eso está aquí mi esposa dándonos consejos, dándonos palabras de sabiduría. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, Nathan. Pensé que nunca iba a ver este día otra vez. Muchas Honestamente no gracias. pensé que ibas a Gracias, Pepe. regresar. Gracias. Y Pepe está atrás de la escena aquí, listo para traducirnos lo que se levanta. Pero como mencioné, es importante, Adriana, hablar lo que la Biblia dice de la mujer. Hemos hablado sobre la hombría bíblica, hemos hablado de la identidad de la iglesia, del cristiano y la necesidad de definirnos. Hoy en día tenemos que definirnos porque el mundo está al revés. Y dice la Biblia, es por el pecado, por la rebeldía, por falta de obediencia a la palabra de Dios y es de esperarse. Pero el problema hoy en día es que la iglesia ha perdido su identidad. No estamos atacando movimientos, no estamos atacando a la gente impía porque ellos practican lo que es natural para ellos. El pecado es natural, ellos viven en el pecado, pero ¿qué del cristiano? ¿Qué del hombre de Dios? Hablamos sobre la necesidad de ser hombres de Dios, de realmente ser líderes en el hogar y parte del paquete no nomás es el hombre, pero la mujer. Yeah. Así que, Adriana, háblanos un poco antes de entrar de lleno de esto, en este estudio, la importancia de saber qué es una mujer. Yo creo que es importante saber lo que es una mujer, porque si no sabemos lo que es una mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a adoptar y indoctrinar a nuestras hijas en lo que el mundo o las ideologías o en los movimientos están diciendo que es una mujer. Y si no sabemos lo que Dios dice de nosotras, si no sabemos cómo definirnos, corremos el riesgo de estar en error también nosotras. Y por eso es importante hablar de lo que es ser una mujer y el privilegio y la bendición que Dios nos da de ser mujeres, y esto no lo digo en manera de que, porque igual hablando de la mujer y hablando del hombre siempre queremos competir, o sea, se ha vuelto en una competición y en movimientos aún en la iglesia, y creo que ahora más en la iglesia de que estamos adoptando y creando estas barreras entre nosotros mismos. Entonces, es una bendición para mí ser mujer, pero también aplaudo y me siento muy bendecida de que tú seas hombre y que seas mi hombre. So, thank you. Y también a mí es una bendición ser hombre y tenerte como mi mujer. Pero interesante, Adriana, que esa rivalidad, competencia, nace de una inseguridad entre nosotros. Y cuando no conocemos nuestra identidad en el Señor primeramente y lo que la Biblia dice de nosotros, no nomás como cristianos, pero como hombres y mujeres, vamos a vivir siempre peleándonos, queriendo poner nuestra dominance, es enseñar que yo soy el mero el dominante. El dominante, ¿no? De comprobar o de recordarte que yo soy el hombre de la casa, ¿no? Y nace de una inseguridad. Y vemos el otro lado también en el caso tuyo como mujer, cuando sientes que quizá como tu esposo te estoy menospreciando, levantando la voz, poniendo a un lado, en ti nace el deseo de recordarme quién soy yo y quién eres tú. O sea, es una inseguridad que trae caos, trae conflicto, trae problemas en el hogar. Y como mencionabas, si las madres no le inculcan a sus hijas lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque el mundo hace muy buen trabajo de enseñarnos lo que es una mujer,
al sistema del mundo, pero como hijas de Dios, como mujeres de Dios, como líderes en la iglesia, es el papel de la mujer de enseñarle a las jovencitas, a las hijas, lo que es ser realmente una mujer de Dios. Y sí, tienes toda la razón, porque si no le enseñamos a nosotros, el mundo les va a enseñar. Las escuelas le van a enseñar, sus amigos le van a enseñar. Y hablamos de este tema con mucho cuidado, con mucho respeto. No estamos participando en ningún movimiento, no estamos participando en ninguna ideología. Nomás para aclarar, estamos hablando de una perspectiva cristiana. Y también, igual, como dijiste, que es responsabilidad de la mujer enseñarle a nuestras hijas, igual la responsabilidad es del hombre enseñarle al hijo cómo es una mujer, cómo se trata una mujer, qué es una mujer. Es una historia, pero ¿te acuerdas cuando puse a Neftalí a lavar los trastes? Y me dijo, yo no voy a lavar los trastes. ¿Por qué no vas a lavar los trastes? Porque es trabajo de una mujer. Y recuerdo que me enchilé. Estaba pero enojada. Y él no lo dijo en mala onda. O sea, él, y yo le dije, ¿tú ves que papi lava trastes? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, ¿por qué estás diciendo que es trabajo de una mujer? ¿Verdad? Entonces es también enseñarle a los dos, ¿verdad? A nosotros enseñarle cómo, porque estamos hablando de un hogar, ¿verdad? Como un hogar, como padres, tú y yo, de nuestros hijos, hay que enseñarle a los tres cómo es un hombre y cómo es una mujer, cómo se trata un hombre, cómo se trata una mujer, cómo se define a un hombre y cómo se define a una mujer. Es responsabilidad de nosotros dos. Y como individuos también tenemos que enseñar cómo definirnos, ¿verdad? Porque hay varios ángulos en que podemos hablar de la hombría, dijiste así, y de ser una mujer. ¿Cómo se dice? ¿Mujería? ¿Hombría y mujería? I don't know. How do you say woman? I don't know. Pero hombría y cómo ser una mujer. Se puede ir del ángulo de como pareja, ¿verdad? Como hogar. Se puede ir en el ángulo de como individuos, ¿verdad? Y de muchos diferentes ángulos. Pero no importando cuál ángulo vamos, es importante saber definirnos. Y mencionaste que es la responsabilidad primordialmente de los padres de enseñarle, inculcarle a los hijos lo que es ser un hombre y una mujer. Mencionas de Neftalí. Para mí era difícil el día que nació mi hija, ¿eh? Porque yo soy de 5 varones en el hogar. 5 varones, no saber cómo es tener una hermana. Tenía que aprender contigo y cuando tuve a mi hija, cómo comportarme sabiamente con una mujer, con una niña en el caso de ella. Y ahora que tiene 7 años, estoy aprendiendo cómo navegar con sus emociones, sus preguntas, sus arranques, porque ella es total opuesta a ti. Tengo 2 personalidades en un mismo hogar. Que Dios me ayude, necesito sabiduría para saber cómo, de la perspectiva de un hombre, instruirle a una niña cómo ser mujer. Y antes de abrir la puerta, porque vamos a abrir una puerta que mucha gente no quiere entrar, porque a esa puerta nos lleva a hacer preguntas. En abrir esa puerta, en ese cuarto, ha habido mucha gente que se ha perdido, hay mucha gente que se ha confundido y se ha ido a 2 extremos, porque en esa puerta, cuando uno lo abre, está la palabra feminista, que asusta a la gente. Especialmente hoy en día que se ha levantado el feminismo moderno, que lamentablemente en las redes sociales, en Hollywood, se mueve mucho el feminismo radical, que viene siendo lo que le trata el sistema del mundo, inculcarle a las jovencitas, a las niñas, a las mujeres, que así debe ser la mujer. Un feminismo radical que abraza el aborto, que rechaza los roles, las funciones de una mujer y de un hombre, busca la igualdad de tal forma que ya no existe género, ya todos son iguales. Y la Biblia claramente dice que Dios los creó
varón y hembra. O sea, no que uno sea mejor que el otro, pero cada quien tiene su función. Sí. Así que cuando volvemos a lo mismo, no vamos a la palabra de Dios como nuestra guía, nos perdemos y eso le inculcamos a la próxima generación, entramos en el error y corremos el peligro de contaminar a la iglesia, porque ahí vemos en la iglesia, ya no sabemos qué es qué, right? Bromeábamos sin querer queriendo. A ver, Pepe, ¿puedes abrir la cámara? Porque llegó mi amada esposa con un vestido, right? Y a ella no le gustan mucho los vestidos, right? No. y es una cosa que se levanta en la iglesia, right? Yeah. Si no traes vestido, no eres mujer de Dios, right? Y son cosas que uno se pelea en la misma iglesia porque no hemos definido realmente lo que es ser mujer, lo que es ser feminista, porque feminista, la palabra feminista inició bien, right? Porque buscaba el derecho de la mujer, la igualdad en los derechos de ser humano, right? ¿Sí? De poder votar, de poder ser cosas, el pago, sé que fue parte, sé que vas a hablar un poco lo que pasó en el siglo XVIII, sí. Pero ahí empezó todo. Y eso, el feminismo, si uno ve en el diccionario lo que significa, y lo tengo escrito porque se me olvida el español y pues no podemos dejar que eso pase, ¿verdad? Pero el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. O sea, el feminismo radical ahorita se está viendo que quiere ser mejor que el hombre, quiere ser hombre, ya no quiere género, entonces eso no es feminista, porque el feminismo es buscando los derechos de la mujer y del hombre, que sean iguales en la Constitución de nosotros, que podamos ser incluidos en esa Constitución. Y así empezó, ¿verdad? En 1848 salió la convención, se llevó a cabo la convención de Seneca Falls, ¿verdad? En esa convención, Elizabeth lo que quería es leer las declaraciones de sentimientos, the Declaration of Sentiments, ¿verdad? Que viene diciendo, y lo escribí porque igual no quiero que me falle el español, es que ella quería ser, junto con varias mujeres y hombres que apoyaban esta decisión de que las mujeres puedan votar, de que las mujeres tengan una voz, ¿verdad? Que se le paguen igual, que les puedan ofrecer el mismo trabajo, o sea, porque estaban que ella no puede ser nada, ella se tiene que quedar en la casa, no tiene voz, básicamente el hombre es dueño de ella. Entonces ellos querían decir, las mujeres querían decir, no, también tenemos una voz, porque en la Constitución que se fundó bajo principios bíblicos, porque así se fundó los Estados Unidos, bajo principios bíblicos, ellos le estaban diciendo, ok, la Constitución dice que todos los hombres son creados iguales, pero ustedes nada más significan que los hombres, o sea, el género del hombre, y no nos están incluyendo. So pedimos que si vamos a decir eso, que sea igual, que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos, ¿verdad? El mismo derecho de la vida, de la libertad y de la búsqueda de felicidad. Es lo que querían, ¿verdad? Entonces ellos estaban haciendo como un contrast, estaban haciendo un paralelo a lo que ellos estaban diciendo, que la Constitución dice esto, pero no vemos el mismo trato con nosotras. No lo vemos, está escrito, pero no lo vemos con nosotros. So hay que cambiar eso. Eso era el movimiento feminismo, y en ese tiempo ni era movimiento feminismo. Era literalmente los derechos de una mujer. Ni existía en su mente, ni en ese tiempo, a feminist movement, o un movimiento feminista. No era eso. Era nada más pidiendo los derechos de una mujer. Y era que viviera en libertad, de poder votar, de tener una voz, de poder también elegir las leyes que se están pasando en los Estados Unidos. Pero como vemos hoy en día, se ha convertido en un movimiento feminista o feminismo,
que no concuerda con cómo se inició eso, ¿verdad? Y digo eso porque estoy hablando de esa perspectiva de los Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros vivimos en los Estados Unidos, nuestras iglesias están en Estados Unidos. Porque este tema se está metiendo mucho en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, o sea, en iglesia global, ¿verdad? Se está metiendo y nos estamos destruyendo desde adentro. Y ese es un problema. Y como mujer me alerta, porque si nuestras iglesias nos comenzamos a morder unos a otros, no vamos a sobrevivir. Y el problema es que nuestras casas también van a estar divididas. Porque como individua, yo voy a tomar el plan de que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, ¿verdad? Pero usamos nuestra libertad en libertinaje. Y ahí es donde erramos. Porque igual, el hombre también puede decir, pues yo puedo decir lo que yo quiera, hacer lo que quiera, decir lo que quiera, que me importa. O sea, podemos tener la misma y siempre vamos a estar en contra, siempre. Y tú vas a estar mejor y luego yo te voy a querer ganar. Y luego yo voy a estar mejor y tú me vas a querer ganar. Y nunca va a terminar. Entonces, el reino de Dios no se va a expandir. Y nos vamos a decaer. Y nuestros hijos no van a conocer a Cristo, van a conocer al hombrío y el feminismo. O sea, eso van a conocer ellos. Y el punto de nosotros no es de traernos a nosotros gloria, no es de que nuestros hijos nos vean a nosotros nomás por vernos a nosotros y que ellos tomen una posición de liderazgo para que ellos vean que todos puedan ver que una mujer puede o que un hombre puede. O sea, de eso no se trata el evangelio, ¿verdad? Entonces, si sabemos definirnos, no vivimos con inseguridades. Y hablando de extender el evangelio, si uno va a la Biblia, empezando del Nuevo Testamento, si uno quiere usar ese argumento, vemos que Jesús tuvo que pasar por Samaria, dice la Biblia, para encontrarse con una mujer samaritana que para muchos no merecía ni hablar con el maestro, no merecía el tiempo. Aún dice la Biblia que los discípulos se asombraron que hablaba con una mujer. Y dice la historia que después de que la mujer samaritana se dio cuenta que era el Hijo de Dios, fue y le contó a la gente, a su gente, lo que había escuchado, a quién se topó, que fue el Mesías. Menciono eso porque la mujer tiene valor. Vemos en la palabra de Dios que la mujer tiene valor. Dice la Biblia que es como vaso frágil. O sea, el hombre tiene que cuidarla. La mujer tiene la dicha, el honor de crear vida, o tener vida, perdón, porque si no un religioso me va a condenar, right? En el vientre, right? Tener a un bebé y de su vientre nazca un bebé. O sea, sabemos que Dios es el creador de la vida y Él es el que... Pero escogió a la mujer, el vientre de la mujer, le confió el vientre de la mujer para que naciera el ser humano. El hombre no tiene ese privilegio. El hombre no tiene, el hombre masculino no tiene la habilidad, biológicamente hablando, de poder tener a un bebé en el vientre. Y eso para mí habla de el valor de la mujer en el sentido que ciertamente hay una desigualdad hoy en el mundo y es por la inseguridad. Vuelvo a la inseguridad, vuelvo a la palabra inseguridad. Un hombre inseguro siempre mantendrá a la mujer oprimida y buscará la manera de bajarla, subestimarla, de hacerla sentir menos, no sabiendo que incluso yo a veces me río de ver cómo la mujer, Dios la creó para aguantar más que al hombre. El dolor para una mujer
lo maneja mejor una mujer que un hombre, right? Oh, sí. Y eso Dios se lo da a la mujer. O sea, en nosotros, por el pecado obviamente, nacimos con esa inseguridad como hombres. Y cuando no sabemos alinearnos con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, vamos a lo que dices. Vivimos siempre peleándonos. Hay una división en el hogar, hay una división en la iglesia, hay ciertas cosas que no marchan bien porque no hemos comprendido valorar lo que Dios nos ha dado. Y a la mujer son las hijas. Yo siempre menciono, wow, qué bendición que Dios me confió una hija. Right? En el caso de Pepe tiene 2 hijas. Right? El suegro de Pepe tiene 3 hijas. Right? Yeah. Conocemos un hermano de la iglesia que tiene 5 hijas, ¿no? 4 hijas. 4 hijas. Y yo admiro a esos hombres de Dios que, qué paciencia de esos hombres, right? Dios, qué confianza le tuvo Dios de darle tantas hijas, porque es algo valioso en los ojos de Dios y es algo que el enemigo quiere distorsionar a como dé lugar, Adriana. De distorsionar la imagen de la mujer. Yeah. Y así lo tenemos que ver. Lo tenemos que ver de esa manera, porque si no lo vemos de esa manera, nos van a robar nuestro mandado. You know, en términos slang, you know. Porque Dios nos creó de una manera. Somos iguales en los ojos de Dios, pero con diferentes funciones. Y a veces lo que triunfa en querer exponer nuestro género, ¿verdad? Como una mujer o un hombre, es que lo que triunfa en eso es una inseguridad, pero la inseguridad nos lleva a no ser sabios, ¿verdad? O pensar que estamos siendo oprimidos de una manera o de otra. Y esto no estoy hablando de en la sociedad, no estoy hablando fuera, estoy hablando de adentro, ¿verdad? Porque he estado en varias conversaciones donde, especialmente mujeres más jóvenes, ¿verdad? Que dicen, ok, I love God, yo amo a Dios y creo en la palabra, creo en esto, pero he estado hablando con unas amigas o otras personas y en la Biblia es misogynist. ¿Cómo se dice eso? Masoquista. Masoquista, ¿verdad? Dios es masoquista, o hay cosas que me ofenden, hay cosas que no entiendo. Y obviamente como humano, vamos a quitar el de que soy mujer o eso. Como humana, me ofende a mí la palabra de Dios a veces. A veces yo no entiendo. Yo no entiendo lo que dice. Yo a veces me molesto, a veces yo también tengo varias preguntas, pero si nomás me enfoco en eso, nomás voy a ver eso. En vez de presentárselo a Dios, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes en esta área. Necesito que me ayudes a definirme. ¿Qué dices que yo, right? What do you say that I am? ¿Quién dices que soy? ¿Verdad? ¿Con qué propósito me creaste? ¿Qué funciones poseso yo? Y para qué voy a servir en expandir tu reino. Porque eso that is the whole thing, right? En eso cae todo. Porque si lo vemos de otra manera, nos vamos a confundir. Y no sé lo que tú piensas. Y yo creo que lo que mencionaste es muy, muy cierto, que el tema aquí es alinearnos a lo que Dios dijo. Y eso es difícil. Como ser humano, alinearnos a la voluntad de Dios, lo que Él ya dijo con respecto al hombre, a la mujer, a la vida santa, a nuestra función como iglesia, como matrimonio, como padres. Él ya habló y está en la palabra de Dios. Y cuando nos rebelamos, cuando nos rehusamos a hacerlo a la manera de Dios, sufrimos. Ahí es donde nosotros entramos con complejos, entramos con cierta envidia,
rivalidad, como hemos hablado. Hay roces que hieren a la persona. Yeah. Hay cosas que se dicen, cosas que se hacen en lo secreto, ¿right? Porque uno puede ir a la iglesia y aparentar que todo está bien en el hogar. Pero tú sabes, los hijos saben la realidad. Uno mismo sabe la realidad. Si uno no se sabe respetar y uno hablando del hombre, no valora a la mujer, no respeta a la mujer, no le ayuda a comprender quién es ella en los ojos de Dios, porque a veces, en el caso tuyo, no sé, en el caso tuyo no, pero a otras mujeres a veces se les olvida porque tú eres santa y de Dios, ¿right? A ti nunca se te olvida. Pero hay aquellas mujeres de Dios que se les olvida, a veces se les olvida, y como hombre es nuestra responsabilidad de traer seguridad, de recordarte quién eres, porque Dios creó a la mujer más emocional que el hombre, ¿right? Ustedes son seres emocionales que tienen sus altas y muy bajas, ¿right? Y uno tiene que comprender que somos diferentes, y por eso admiro a mi mamá, ¿right? Y voy a traer a mi mamá porque en el caso de ella tuvo que formar a 5 hombres, ¿right? Y Dios creó a mi mamá de una manera diferente, ¿right? Mi mamá es dura, ¿right? Antes era más dura, hoy, pero Dios la bendiga, porque ella siempre dijo, yo tuve la responsabilidad de formar a 5 líderes, 5 hombres. Y al hombre se le demanda ciertas cosas. Un día van a tener que dirigir al hogar. Sacar la cara por su esposa, por sus hijos. Eso era la responsabilidad de un hombre, no de la mujer. Y volvemos a los papeles, a los roles que han cambiado tristemente en la iglesia, ¿ok? Ahora me enfoco en la iglesia, que hoy en día, porque hemos adoptado lo que el mundo dice de la mujer, lo que el mundo dice del hogar, lo que el mundo dice del matrimonio, ahora ya es la mujer que saca la cara por el hombre, ¿right? Y ya la mujer se levanta, ¿right? Porque vamos a lo mismo, que no hemos definido bien lo que dice la Biblia y no queremos aceptar lo que dice la Biblia. Hacemos cosas, decimos cosas, actuamos de una forma que queremos, especialmente, y me van a tener que perdonar, pero la mujer hispana, ¿right? Parece ser que es más, de México, ¿right? O y es difícil a veces traer todo a un balance y dejar que Dios nos humille, ¿right? Nos baje y nos recuerde nuestra función para que las cosas marchen bien, ¿right? Y yo creo que la Biblia está repleta de ejemplo de mujeres. Hablábamos de Abigail, hablábamos de Phoebe, Febe, quedamos ahí casi buscando 5 o 10 minutos, ¿cómo se dice en español, right? Mujeres de Dios que casi no se habla de Débora, se habla de Esther, se habla de María, se habla de la madre de Jesús, se habla de Elizabeth, pero hay mujeres que no se habla mucho, pero fueron mujeres que fueron de mucha ayuda para la iglesia y para los siervos de Dios. Y yendo un poquito para atrás de lo que dijiste, es que todos tenemos una función, y como mujer también, o sea, tenemos una función, ¿verdad? Somos iguales en los ojos de Dios, pero todos tenemos una asignación, y todas tenemos nuestras funciones que no podemos pasarle a los hombres, ni los hombres pueden pasarle las funciones de ustedes a nosotras. No existe eso, o sea, no puede existir. Igual estamos con mucho cuidado y mucho respeto porque tristemente hay mujeres que sí han tenido que tomar esos papeles, ¿verdad? Por necesidad. Por necesidad. Y honramos sus vidas.
porque no es fácil, la vida no es fácil. Y hablar de este tema se oye muy fácil decir, oh, sí, tú eres mujer, y estas son tus funciones, y esto es esto, y sí, se marcha bien cuando uno piensa, oh, es que están casados y todo va bien, y ellos, ¿de qué están hablando ellos? Y yo tengo que tomar papel a veces del hombre y así. Nuestros respetos, ¿verdad? Porque por necesidad se entiende. Y por necesidad, a veces tenemos que hacer eso, ¿verdad? No estamos diciendo en mala manera de que, oh, pues estas funciones nada más son de la mujer, o sea, deben ser de la mujer y deben ser del hombre, pero hay casos donde la responsabilidad de eso cae o en el hombre o en la mujer por necesidad. Pero si vemos en el Proverbios 31, ¿verdad? Habla de la mujer virtuosa. Y todos hablamos de esto cuando hablamos de qué es ser una mujer, siempre nos ponemos ahí. El Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. Y hablamos solamente a veces nomás un pasaje. Pero si leemos el pasaje, si nos ponemos realmente a leer el pasaje, saldríamos de la religiosidad. ¿Verdad? Y también saldríamos del otro extremo. Porque este proverbio de la mujer virtuosa literalmente describe a una mujer. Todas las funciones que puede tomar una mujer. Cómo es una mujer, ¿verdad? A veces queremos nada más ponerle como un stereotype. Un estereotipo, ¿verdad? Oh, la mujer tiene que tener pelo largo, el cabello largo. La mujer tiene que tener falda. La mujer esto y la mujer otro. La mujer es sumisa, la mujer es callada, la mujer eso. Pero Dios es creativo. Él no creó a todas las mujeres iguales. Unas somos loud, somos, borloteras. Y unas son más calladas. Como tú. Sí, como yo. Unas somos más serias, unas somos más alegres. Unas somos más expresivas y otras no son expresivas. Unas saben de negocio, yo no soy de negocio, nunca sé, I would never be in business, yo no sé nada de eso. Y unas no, ¿verdad? Ellos funcionan mejor como amas de casa o funcionan mejor como en el trabajo, ¿verdad? Todas somos diferentes. Dios no creó robots. Él no creó así una mujer, ay, sí, nomás voy a crear una mujer y que sea de esta manera. No, todos tenemos funciones diferentes y lo vemos en Proverbios 31. Vemos a la mujer virtuosa que es exitosa, que ama a sus hijos, que ama a su esposo, que los sirve bien y se levanta temprano, trabaja, es de negocios, o sea, es inteligente, es sabia. Esas son características de qué es una mujer, ¿verdad? Y hablando de las varias mujeres que te estaba diciendo, porque usualmente, ¿por qué no predican más de la mujer? O sea, de personajes de la mujer, ¿verdad? Porque otra vez entra la religiosidad, o porque no predican de la mujer, significa que no hay nada en la mujer y entonces la mujer piensa, oh, pues no hay nada de la mujer en la Biblia, nada más es del hombre y así, y luego también eso se convierte en un caos. Pero si leemos por nosotros mismos, ¿verdad? Vemos todas las características de una mujer. Hablaste de Abigail y sabes que ella me anima, ¿verdad? Me anima porque ella tenía un esposo que la Biblia lo describe como un fool. El nombre de él, Nabal, es fool. Si uno ve cuál es el significado de ese nombre, es fool. ¿Cómo se dice fool? ¿Necio? Necio, right? ¿Fool? Necio. Yeah. Necio, ¿verdad? Ella fue y sacó la cara por su esposo, por su familia, cuando el rey David había declarado guerra contra él y su casa. Ella fue frente del rey, ya iba a decir frente del juez, frente del rey y se presentó y convenció al rey de que no fuera en contra de su casa. Y él, te dije que eso me impactó en el verso 33, ¿verdad? De Primera de Samuel, capítulo 25, verso 33, él le dice, y bendito sea tu razonamiento, porque mujer sabia, inteligente, y bendita tú que me has estorbado
hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque ella le dijo, la venganza es de Dios, you know? Él va a vengar por ti. Tú no vayas, no vayas a mi casa, no destruyas a mi familia. Y él, en vez de enojarse o en vez de, oh, no me importa, no te voy a escuchar, eres una mujer, porque en ese tiempo la cultura era así, eres mujer, quítate de aquí, voy a seguir ella le cambió ese pensar. Porque fue sabia en cómo usar sus palabras. Fue sabia en el tiempo, sabiendo el tiempo en que iba. Y cómo presentar su petición. Y ella es una de muchas que admiro. Porque si vemos a la mujer, hay muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Por ejemplo, Febe, ¿verdad? Febe, que igual no sabíamos cómo pronunciar su nombre. Ella se menciona brevemente, no se dice mucho de ella, pero el apóstol Pablo les dice, hey, cuídenla, aseguren de servirle a ella, you know? Asegúrense de que ella tenga lo que necesita. ¿Por qué? Porque en una de las versiones dice que ella fue benefactora. ¿Qué es una benefactora? ¿Verdad? Una benefactora, no sé, Pepe, ¿me ayudas? Pero una benefactora, lo que yo sé, ¿verdad? En mi español limitado, es de que es alguien que aporta a la iglesia. Aporta financieramente y de su tiempo, ¿verdad? Se puede decir que Febe no nomás dio su tiempo, dio su dinero. ¿Y cómo va a tener ella dinero? Si no es de negocio o si no, you know. Se aprende mucho de Febe. No, ella no... Porque nomás queremos poner un estereotipo en una mujer y es mucho más de lo que pensamos, ¿verdad? La esposa de Moisés, ¿verdad? Dios se había molestado mucho con Moisés y lo iba a matar. Lo iba a matar porque él habló de la circuncisión y sus hijos no estaban circuncisados, ¿verdad? Y Dios se molestó tanto con él que lo iba a matar. Y su esposa, ¿qué hizo su esposa? Su esposa se dio cuenta, fue sabia, se dio cuenta y fue y ella misma circuncisó a sus hijos para que Dios no matara a su esposo, porque su esposo tenía un llamado muy grande. Y cuando uno tiene un llamado muy grande y uno es esposa de alguien que tiene un llamado muy grande, se tienen que alinear, ¿verdad? Y ella se alineó y dejó que sus prejuicios, pues, ¿por qué Dios te quiere matar si te ha mandado a hacer esto? Ella hizo lo que Dios quería no para ella. ¿Eso qué significa? Que una mujer también es selfless, no es egoísta, you know? Y ese acto de obediencia tan mínimo que era, fue grande. No era mínimo, fue muy grande. Entonces vemos esa característica de esa mujer, ¿verdad? Igual con, tengo varios aquí, con Deborah, right? Hablamos siempre de Deborah, de Esther, pero la que también es Manoah's wife, la esposa de Manoah, ¿verdad? Que el ángel de Jehová fue y habló con él, ¿verdad? El ángel del Señor fue y habló con él y les dijo, hey, van a ser Samson, you know, van a ser su hijo y no puede beber tu esposa y esto y lo otro, ¿ok? Él no sabía que era el ángel del Señor, él no sabía, sino que cuando se dio cuenta, se fue y cuando se dio cuenta que era él, se comenzó a paniquear. Oh, me va a matar Dios porque lo vi, no puede pasar eso, me va a matar. ¿Y qué hizo su esposa? En vez de también dice, oh, sí, nos va a matar, sí, lo calmó. El que prometió es fiel. Calm down. Cálmate. You know? Y pensamos que nuestra función no es algo grande, pero es grande. Si nomás podemos abrir nuestros ojos un poquito. Y eso obviamente es en matrimonio, ¿verdad? Pero también se habla de Lidia, que fue una mujer de negocio, ¿verdad? Una exitosa. Ella ayudó a comenzar la iglesia primitiva. You know, a veces pensamos que tenemos que ser loud, tenemos que
yo soy mujer y tengo este derecho y quiero hacer esto y voy a poner mi pie en el piso y voy a declarar que este es mi territorio y que esto me pertenece y que esto. Pero realmente sí, yo siempre me pongo a pensar, y te dije, ¿verdad? Estábamos en el mall y te dije, ¿sabes qué? Cuando un líder tiene que, estás siguiendo a una persona que habla mucho de liderazgo. Y he aprendido mucho, y cuando una persona tiene que decir que él es el líder o ella es la líder, entonces no es el líder. Ella no es líder, ¿verdad? Y como mujer, si tenemos que estar haciendo un desorden, no es que no hablemos, no es que no digamos, esto no está bien, te cruzaste la línea, esto no es, eso no es malo. Pero cuando estamos haciendo un show y hacemos y decimos y herimos a quien sea, eso no es ser mujer. Porque una mujer no tiene que hacerlo, porque es líder por naturaleza. Igual el hombre es líder por naturaleza. No tiene, y estamos hablando de dentro de una iglesia, no estamos hablando fuera en la sociedad, estamos hablando de como cristianos. Tenemos un llamado grande, ¿verdad? De expandir el reino de Dios como mujeres. Y sé que estamos hablando de mujeres y debe ser nada más de mujeres, pero como una mujer cristiana, es mi deber expandir el reino de Dios. Se me demanda hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo Dios hace eso a través de mi vida? Es muy soberanía de Él. Aunque sea algo pequeño, como la esposa de Moisés, aunque sea algo pequeño así, o sea algo grande como Lidia, o como Esther, o como otras mujeres en la Biblia, es muy soberanía de Dios en cómo Él lo hace, pero el valor no se quita. Y no tengo que escandalizar ser una mujer, porque soy una mujer. Soy bendecida de ser una mujer. Y Dios usa a quien Él quiere usar. No importa mujer o hombre. Y no importa que... Porque en la fama de la iglesia es menospreciar a una mujer, ¿verdad? Sacamos esto fuera de contexto. Y ahí erramos, porque nos volvemos religiosos, no leyendo por nuestra propia, por nosotros mismos, sino nada más tradiciones que se han pasado de generación a generación. Y pensamos que así es, pero si tomamos tiempo de leer esto, de leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que la mujer es muy valiosa, es demasiado valiosa. Igual que el hombre, Dios los usa igual. Y es bueno, y es bonito que hablaste en detalle la importancia de saber las mujeres en la Biblia, de tomar el tiempo y ver que no nomás es Débora, no nomás es Esther, pero hay otras mujeres de Dios que quizá no brillaron entre comillas como las demás, pero que Dios las usó en gran manera para apoyar ya sea al apóstol Pablo, ya sea al mismo Jesús. Incluso dice la Biblia que fueron varias mujeres que aportaron financieramente al ministerio de Jesús. Así que eso nos debe de enseñar hoy en día, en el 2023, la importancia de primeramente escudriñar la palabra y de ver realmente lo que dice la Biblia con respecto a la mujer. Y de no cerrarnos y de no repetir todo lo que escuchamos, porque ahí está el problema, que a través de los años repetimos lo que escuchamos. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente cuando pienso de mensajes en general que uno escucha de la esposa de Lot, right? Somos muy fáciles de condenarla y de tirar piedras y decir qué mujer tan insensata, mujer que no apoyó a Job, right? Pero se nos olvida, si entramos y estudiamos la vida de esa mujer, perdió a sus hijos. Perdió todo. Vio a su esposo tirado. En su humanidad, esa mujer también sufrió al igual que Job. Incluso si uno lee toda la historia de Job, dice la Biblia que fue hombre íntegro de Dios, pero aún él tuvo sus dudas. Aún él, Dios lo tuvo que confrontar y ponerlo en su lugar. Pero aún Dios le dio el privilegio a esa mujer, la esposa de Lot,
de recibir el doble. Yeah. Y son cosas que nosotros no estudiamos por nosotros mismos y somos fáciles de apuntar el dedo y decir, no, pues yo solo, right? El hombre de Dios va solo y punto. No, el hombre de Dios no creó al hombre de estar solo. Dios no quiso que el hombre esté solo. Le puso la ayuda idónea para guiarlo. Me gustó el ejemplo de Moisés, que yo honestamente ni sé dónde está la Biblia, vas a tener que decirme. Pero les animo a todos los que están viendo, y no sé si tiene la referencia para que la gente lo vea, lo verifique, porque son cosas que no se hablan, ¿eh? Y veo para allá porque Pepe está allá atrás de la cámara. Yo honestamente son cosas que se tienen que hablar, porque yendo a la palabra, viendo eso, dejando que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, así vamos a aprender a valorar a la mujer de Dios. De recordarle el valor, recordarle lo importante que es como hombre no sentirse menos. En el caso tuyo eres consejera, para los que no saben. Para mí, tú sabes lo que batallamos cuando nos casamos. Yo te dije, mira, tú te vas a quedar en la casa, no vas a trabajar, no vas a hacer nada, me vas a hacer burritos, me vas a hacer lonche, me vas a cuidar a los hijos, le vas a dar comida al caballo que teníamos y es todo lo que vas a hacer, right? Pero con el tiempo Dios tuvo que quebrarme y abrirme los ojos y decir, no, mi esposa también tiene valor, tiene habilidades, tiene la facultad de trabajar con la gente, de aconsejar a la gente, no nomás en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Y yo tuve que humillarme y decir, no quiero robarle eso a mi esposa. Y con el tiempo, no decir que es fácil, hay a veces que es difícil. Yeah. Hemos tenido que sentarnos y decir, ok, ¿cómo vamos a balancear esto? Right. Porque los dos trabajamos, los dos tenemos hijos, tenemos ministerio, tenemos la empresa, tenemos trabajo, tenemos el plato lleno. Yeah. Y a veces tenemos que pausar y sentarnos y decir, ok, ¿cómo vamos a hacer esto cuidando el hogar? Yes. Lo primordial, nuestra relación con Dios, nuestros hijos, nuestra salud emocional, nuestro matrimonio, cómo vamos a cuidar eso y luego servir y trabajar después. Son cosas que uno va aprendiendo y no es que lo sepamos todo, estamos aprendiendo, pero me da gusto que Dios nos ha permitido ver estas cosas de una manera bíblica y de mutuamente cansarnos de el sistema del mundo, right? De lo que se está enseñando, de lo que se está indoctrinando y hacer algo, porque tú ves la necesidad de hablarle a esta próxima generación y de guiarlos hacia lo que la Biblia dice de lo que es un hombre, una mujer y lo que es un hogar cristiano. Así que, Adriana, con esto se nos acabó el tiempo y como hemos mencionado, no nos da el tiempo suficiente, podemos hablar toda la noche, pero tomamos una pausa y seguimos con otro tema la próxima semana. Pero Adriana, muchísimas gracias. Hemos visto brevemente lo que la Biblia dice, cómo empezó en el siglo XVIII aquí en Estados Unidos y te agradezco honestamente. Que Dios te bendiga. Gracias. Conmigo. Para siempre. Yes. Amen. Yes. Así que, Pepe, muchísimas gracias. Allá atrás en las cámaras, que Dios te bendiga. Y aquellos que nos miran, muchísimas gracias por estar ahí. Compartan este video si tienen hijas, si tienen alguien que conoce, una mamá, una tía, una amiga. Compartan este video. Yo creo que va a ser mucha bendición incluso a los hombres, que es importante para todo el hogar. Así que compartan este video. Seguimos hablando sobre crisis de identidad. Así que esta próxima semana tendremos un tema totalmente diferente. Así que nos vemos con otra plática juvenil.